Hola a todos, mi nombre es María Teresa Tomé, soy cardióloga consultora y profesora de práctica de cardiología en el St. George's Hospital en Londres. Es un placer hablar con todos ustedes hoy sobre la aorta del atleta y aprender sobre fisiología versus patología. Vamos a empezar con un mensaje impactante de el efecto Flow-He-Man. Flo, jugadora profesional de voleibol, falleció en 1986. Estaba jugando un partido de voleibol en Japón y se hicieron 2 autopsias para saber el diagnóstico. Se diagnosticó que tenía síndrome de Marfan. Gracias a ella, su hermano y otros familiares tuvieron cirugías que les salvaron la vida. Una disección aórtica aguda o ruptura en un síndrome de Marfan u otras aortopatías son una causa importante de muerte súbita en atletas. Es importante entender que el aumento de la presión arterial y el estrés aórtico durante el ejercicio intenso puede poner en riesgo a los pacientes con Marfan o aortopatías relacionadas con Marfan de sufrir disecciones aórticas o podrían acelerar la formación de aneurismas. El nivel seguro de ejercicio debe formar parte del cuidado de los atletas. Fisiología. El ejercicio aeróbico solo causa un pequeño aumento en la presión arterial, de 100 a 160 milímetros de mercurio. El nivel más alto de esfuerzo provocará un aumento mayor en la presión arterial sistólica hasta 200. Sabemos que, sin embargo, los aumentos transitorios de la presión arterial por encima de 300 milímetros pueden suceder con levantamiento de pesas o aumentos de más del 50% del peso corporal. ¿Cómo afecta a la aorta? Este artículo es interesante porque estudia el deterioro mecánico que causa el mal comportamiento de la aorta ascendente aneurismática. Para esto, observaron el comportamiento en términos de distensibilidad mecánica de fragmentos de aorta obtenidos de pacientes que se han sometido a cirugía de bypass o reemplazo aórtico. Buscaron la elasticidad de la aorta y el estrés de la pared aórtica, y se mostró que la elasticidad disminuye significativamente en aortas que han dilatado a 5 centímetros hasta casi una distensibilidad mínima sobre 6, y eso implica que el estrés en la pared aórtica aumenta mucho con el aumento de la dimensión aórtica. Extrapolando la presión arterial con distintos experimentos, la presión arterial de 220 junto con el diámetro aórtico. Esto incrementará notablemente la tensión en esta aorta y aumentará la posibilidad de ruptura. Así que las tiras de tejido mostraron el estrés máximo que puede soportar la aorta. Y eso es realmente una de las bases donde evitar un deporte que pueda subir la presión arterial. Y la tensión que se aplica a la aorta por encima de 200 milímetros o que requiere valsalva es la recomendación actual para pacientes con enfermedad aórtica. La dilatación aórtica es parte del corazón atlético. Sabemos que los atletas tienen cierta remodelación del corazón en los deportistas, pero también remodela la aorta. Tenemos estudios seminales realizados por nuestros colegas y quiero resaltar estos estudios llevados a cabo en 2020 por Antonio Pelliccia, donde 2.317 atletas italianos que estaban bajo seguimiento, con una amplia variedad de edades,
y variedad de deportes hasta 28 diferentes. Se midió la raíz aórtica y las dimensiones de la aorta y evidenció que un seno de Valsalva en hombres más de 40 milímetros o un seno de Valsalva en mujeres de más de 34 milímetros de diámetro era raro, afectando a menos del 2% y menos del 1% en mujeres. Por tanto, cuando esto se encuentra, podría ser una manifestación patológica, así que se recomienda vigilancia periódica con ecocardiografía. Esto se puede ver gráficamente, donde las dimensiones aórticas en los hombres atletas solo alcanzan 40 milímetros o más en un número muy pequeño de pacientes. También muestran que había relaciones entre la altura de los pacientes y la raíz aórtica, aunque normalmente también se indexaban por el área de superficie corporal. Al observar el tipo de deportes que se vio una influencia restringida en las dimensiones aórticas, pero quizás la mayor dimensión aórtica se halló en ejercicios de resistencia intensos como el ciclismo, por ejemplo. Hubo otras disciplinas como el levantamiento o lanzamiento de pesas, que tienen si acaso un efecto trivial en los valores que se habían observado. ¿Fue este estudio concluyente? Así que nosotros analizamos estudios posteriores de años después, donde un metaanálisis del tamaño de la raíz aórtica en atletas de élite, buscando la mayor información de datos, publicados en cerca de 600 atletas y 23 estudios, versus control en 13. Aunque estas observaciones estaban limitadas a la etnicidad europea, la conclusión fue similar que la dilatación aórtica, más de 40 milímetros en atletas, era rara y el rango reportado. Los datos variaron entre 0.26 y 1.2, pero en pacientes donde las manifestaciones aórticas, como la disección o ruptura, podrían ser la primera manifestación de una dilatación aórtica. Y hay otras complicaciones que aumentan con el tamaño aórtico, pero en algunos casos eran síndromes no diagnosticados. Por tanto, vemos que la conclusión del metaanálisis estableció que cualquier aumento de la raíz aórtica por ejercicio es pequeño, y los aumentos en el tamaño aórtico no son solo por el ejercicio. Esto fue importante. También pudimos darnos cuenta de que existía alguna dilatación estadística. Sin embargo, no había, con claridad, una asociación atribuible solo al ejercicio. Curiosamente, el estudio hecho años después con Savia y el equipo de Sharma también, en un gran grupo de jóvenes atletas de menos de 35 años, juntaron cerca de 4.000 deportistas desde un nivel regional hasta nacional en diversas disciplinas, comparándolos con personas sedentarias. Y luego, con ecocardiografía, hallaron que las dimensiones aórticas no eran grandes. En los atletas esto era poco frecuente, menos del 2% en hombres y datos parecidos en mujeres atletas. Más importante, esos casos, sin progresiones durante un largo periodo de tiempo, también estaban significativamente asociados a la falta de eventos aórticos.
Así que tenemos que hay muchos datos que indican que, aunque menores anotaciones podrían estar presentes e incluidas, alguna literatura podría mostrar alguna diferencia estadística. En realidad, dilataciones aórticas clínicamente relevantes son raras en poblaciones atléticas y, de hecho, nosotros podríamos tener que observar si hay otra explicación que apoye esto y quizás debamos seguir al paciente. La pregunta sigue siendo, ¿cuáles son los factores que determinan la dimensión aórtica? Sabemos que podría haber edad, sexo, tamaño corporal, factores genéticos. ¿Hemos revisado bien los tipos de deportes? Este estudio también es relevante. La doctora Boraita miró un estudio transversal sobre los atletas, donde una gran proporción de ellos eran hombres, particularmente jóvenes. Y si las dimensiones de la aorta determinadas tenían alguna relación con el tipo de deporte clasificado, como saben, para el componente dinámico y los componentes de fuerza. Otra vez en este estudio, también en jóvenes, menos del 2% de los hombres tienen raíz aórtica mayor de 40 y el 1.5% de las mujeres más de 34. Y se evidenció dimensiones aórticas más grandes en atletas que participaban en un deporte con altos componentes dinámicos y la influencia del índice en el tamaño aórtico. Luego, como saben, es importante reconocer que los más altos pueden tener aorta más grande y los más bajos más pequeña. ¿Hasta qué punto me siento cómoda en atribuir el tamaño de la aorta solo a la altura? También es importante recordar que las dimensiones fisiológicas de la aorta y este estudio son relevantes porque se llevó a cabo en jugadores de básquet y todos son altos, pero a los que tenían dilatación aórtica significativa, en ese caso, un diámetro de más de 4.2 para hombres y más de 3.4 para mujeres, se consideró realizar una prueba genética para identificar posible patología aórtica. Los pacientes, pues, fueron identificados por sí. Tenían una mutación en fibrina 1, que es un marcador de el síndrome de Marfan. Se diagnosticó a otros pacientes con otras aortopatías familiares. Es fundamental considerar que uno de los factores de riesgo más importantes de la dilatación progresiva de la aorta es, sin duda, el tiempo. Esto implicaría que los pacientes que han mostrado alguna dilatación aórtica y que tal vez no hayan tenido una progresión clínica notable durante años, podrían requerir seguimiento en el futuro. Como se ha podido documentar en estudios recientes sobre atletas de élite, se ha hallado que algunos de ellos expresan en realidad una presentación típica que reconocemos en la población general, como una dilatación aórtica torácica no sindrómica y, de hecho, podrían expresar al cabo de un largo tiempo, al menos 20 años, antes de que se desarrolle un aneurisma severo en la aorta. Así que quizás el seguimiento podría ser necesario durante muchos años. En conclusión, es importante que tengamos en cuenta que la presencia de dilatación de la aorta en los deportistas o atletas es infrecuente
y aunque podemos encontrar una ligera dilatación aórtica en esta población. No obstante, la dilatación aórtica relevante, incluso en deportes intensos, es rara, y si la hay, necesita una evaluación cuidadosa para lograr un diagnóstico etiológico. Es importante hacer seguimiento y recordar que la aorta puede dilatar a largo plazo y de hecho debería revalorarse cada 5 años para aquellos con dilatación aórtica y control de factores de riesgo cardiovascular. Gracias por su tiempo y por escucharme hoy. Espero que esto les haya sido útil.